Salvador, capital de Bahía y primera capital de Brasil, una ciudad que escribió una gran parte de la historia de Brasil. Esto se puede reflejar en su arquitectura cuando caminás por sus calles. Salvador es por partes un encanto de ciudad, pero a su vez te puede mostrar muchísimos contrastes. Estamos por primera vez en esta ciudad y es nuestra primera ciudad del nordeste brasileño. Nos animamos a todo. A caminar por el lado más histórico y turístico de la ciudad, pero también por el lado de los locales, en las ventas callejeras y con los peligros de filmar. Acompáñanos en esta aventura, conociendo Salvador, el corazón de Brasil. Muy buena gente querida, bienvenidos a un nuevo video desde Salvador, capital de Bahía. Llegamos ayer a la tarde-noche más o menos y ya estamos paseando un poco por el centro de Salvador. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Que é muito bonito, tem muita coisa histórica, mas hoje é domingo, então tem muita coisa fechada. No solo que es domingo, sino que también hay elecciones, entonces es como que todo está muy limitado. Recién fuimos con ella a un colegio a justificar su voto, porque no puede votar. Pero bueno, es domingo, está casi todo cerrado, así que lo único que tenemos como más o menos para ir a conocer es Pelourinho, que es el centro histórico de acá de la ciudad de El Salvador, y las playas. Así que vamos a ir a mostrarles un poco eso y así comienza nuestro primer día en Salvador. ¡Vamos! Vamos! Bueno, les vamos a comentar un poco cuánto estamos pagando el hospedaje acá en Salvador. Estamos a 1 kilómetro más o menos de Pelourinho, el centro histórico. Estamos pagando por las 3 noches 275 reales, algo así como 91 reales con algo por día, ¿sí? Nos vamos a quedar 3 noches en este lugar, ya pasamos la primera noche y eso es lo que nos sale. Después, en cuanto a el precio de Uber, desde el aeropuerto hasta el hospedaje, que es acá en el centro, ¿nos salió cuánto? 64. 64 reales. Desde el aeropuerto, una distancia muy larga. Muy distante, sí, queda bastante lejos el aeropuerto. Así que esos son los precios de ahora, por lo menos de octubre, ¿sí? La ciudad de Salvador fue fundada en el año 1549, siendo así una de las ciudades más antiguas de Brasil. Salvador ha dejado un gran legado de la cultura afro-brasileña, siendo sus calles un museo viviente de aquella época. Pelourinho, ubicado en el centro histórico de Salvador, es el escenario más conocido de la ciudad. La historia de Pelourinho tiene sus inicios en el siglo XVI, cuando el lugar fue elegido para dar inicio a la ocupación portuguesa en la región. Es imposible no pasarte por las calles de Pelourinho si visitas Salvador, y justamente allí nos estamos dirigiendo en este momento. Bueno, estamos en la Plaza Terreiro de Jesús, acá en Pelourinho, en el centro histórico de Salvador. Anoche ya estuvimos caminando un poco por acá, había un grupo de músicos tocando tambor, ¿no? Sí. Y además también había un casamiento. En esa iglesia de ahí se estaban casando, vimos más o menos por dentro cómo era la iglesia, era espectacular, hermosa la iglesia, un casamiento bastante... Lindo, de princesa. Exactamente, un casamiento de princesa Disney, de película de Disney. Vamos a caminar un poco por acá, pero está todo cerrado, esa es la realidad, hoy es domingo, pero quería mostrarles un poco cómo es este centro. Tengan cuidado cuando vengan para acá porque constantemente te vienen a ofrecer algo, te vienen a pintar, así como a ella la pintaron, te vienen a ofrecer una cosita, otra cosita. Recién estamos viendo ahí una escena un poco complicada, ¿no? Donde uno de los vendedores estaba peleando con una pareja de turistas porque supuestamente les pintó y no le querían pagar lo que habían acordado. Pero bueno, uno cuando viene para acá viene con esa inocencia a veces y no sabe cómo es, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Recién a mí me quisieron pintar, yo me corrí así, me corrí de una para que no me pinten porque te pasan así y ya te quieren cobrar. Entonces, ojo a estar atentos con eso, ¿eh? Lo que sí, estamos viendo que hay bastante policía acá, eso nos habían dicho. Si bien es un poco peligroso, digamos, hay policía y bueno, eso te da como una cierta seguridad. Sim, deixa pouco mais seguro o ambiente, mas ficar Sí. sempre alerta e atento. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son tus primeras impresiones de Salvador? Boas. O centro histórico é bem bonito, bastante coisa, mas
acaba que toda hora o vendedor ambulante fica parando você a cada um instante. Isso é bem estressante. Sí, E eles são muito incisivos. sí, Mesmo você falando não e saindo, eles te perseguem, eles vão tipo atrás de você. E já te enfia o pincel pra pintar, onde pintar o negócio. Sí. É incisivos mesmo, tem que quase sair correndo. pero sí, más allá de eso, cambia completamente venir de noche que venir de día. De noche vinimos nosotros y yo estaba como que, ¿qué es esto? Pero de día es como que hay mucha más vida, todo se ve mejor. Fue un poco chocante venirte a la noche, es diferente, ¿viste? Se ve como más amigable de día. Bueno, y en este momento nos estamos yendo a la playa de Boa Viagem, que es una de las que más nos recomendaron acá en Salvador. Vamos a ver qué tal esa playa. El agua supuestamente es espectacular, así que vamos a ir para allá porque acá en la plaza del centro de Pelourinho está todo cerrado, así que vamos a ir para allá a hacer día de playa y quizás mañana ahí sí vengamos de vuelta a filmar, a mostrar todos los negocios y qué es lo que hay acá para ofrecer en este centro histórico de Pelourinho. Pero vamos a ir para allá. ¿Cuánto más o menos te sale? 24. 24 reales el Uber desde esta plaza de Pelourinho, la plaza Terreiro de Jesús, hasta la playa de Boa Viagem. Vamos para allá. La ciudad de Salvador es una ciudad que tiene muchísimo encanto por sus calles, pero también es una ciudad con muchísimos contrastes. Esto lo pudimos notar en nuestro viaje hacia la playa de Boa Viagem. Mucha gente durmiendo en la calle y muchos consumidores. Hay que saber a quién preguntar, cómo preguntar y por dónde no caminar solo. El transporte en Uber lo encontramos bastante seguro. De todos los viajes que hicimos, nunca tuvimos un problema. Y finalmente llegamos a la playa de Boa Viagem. Nuestra primera impresión es que es la playa más elegida por el pueblo brasileño. Lo mágico de Salvador es que combina playa con infraestructuras históricas por todos lados. Lo primero a lo que fuimos es a la comida. Encontramos los precios más baratos en comparación a Florianópolis, que es donde vivimos. Los vendedores pasan por al lado y te van ofreciendo comida local. Por ejemplo, compramos una bandeja de 9 acarajés por 20 reales. El agua de coco nos salió 5,50 reales. El consejo es más barato comer fuera de Pelourinho. Bueno, gente, terminamos de comer. ¿Cómo está? Bem cheia. Bien cheia. Bueno, nos estamos yendo para allá. Vamos a ver qué onda por ahí. Nos llamó muchísimo la atención y vamos a ver lo que es. Está calentita, ¿no? A água daqui é muito boa. Ven quenchina. Lo que sí es bastante profunda, porque parece que es playo, pero caminás unos metros y ya estás súper profundo. E a água é forte. Sí, el agua es fuerte. Mas é La bem corriente. gostosa, bem gostosa. ¿Costó? Gostei muito. ¿Cansó? Não sei. Bueno, llegamos. Es como un fuerte. ¿Ven? Ahí está el cañón. Los centinelas, creo que se llama eso. Estas puntas que son para mirar. Es un fuerte. Claro, estos se llaman centinelas, que es desde donde vigilaban la costa para ver si habían invasiones, para ver quiénes llegaban a la costa de Salvador. Donde llegamos es el fuerte de Monte Serrat, una de las obras militares e históricas más reconocidas de Brasil. Tiene más de 400 años de antigüedad y su estado de conservación es excelente. Desde allí se puede avistar toda la costa de la playa de Boa Viagem. Está abierta al público para la visita y la entrada es libre y gratuita. Muy buena, gente querida, segundo día en Salvador, capital de Bahía. En realidad tercer día porque llegamos el sábado a la noche, pero no pudimos aprovechar nada. Vamos a recorrer un poco, vamos a ir al mercado, al centro comercial 7 de septiembre, ¿no? La avenida donde estamos nosotros es muy cerca de Pelourinho. Estamos a 1 kilómetro más o menos. Es una zona bastante movida. De día es mucho más amigable. De noche hemos pasado por acá y ¿qué es lo que nos recomendaron? En realidad la dueña del Airbnb nos dijo: tengan cuidado la noche cuando caminan,
por acá porque es un poco peligroso. Y de día es mucho más amigable, hay más gente. Es otra cosa, tiene otro movimiento, otro color. Esta es más o menos la zona bien comercial, muchísimos puestos así. Estamos en el corazón de Salvador, en el corazón del estado de Bahía. Vas caminando y sentís como olor a carne, a pescado. Você sente todos os tipos de cheiro. Todos los tipos de olores, sí, exactamente. Recién estábamos comentando de que ahora da para ver todos los negocios que hay. Sim, todas as lojas, todos os comércios. Já dá pra ver mais ou menos as coisas que tem durante o dia. Exactamente. Mírenlo. Los puestos que hay. Es bien comercial esta zona. Seguimos caminando por las calles de Salvador. Olha os preços das roupas. Vamos a ver los precios de la ropa. 20, 15, as blusinhas bem baratas. 15, Olha, 20 reales, bien baratito, ¿eh? bem baratinhas. Olha. 30 reales. Eu preciso comprar uma calça e eu acho que vou achar com preço bem barato. Olha, vamos passar por aqui. Relógios, meias. Só minha filha, minha duas filhas. As malas. Sim. Mas essas são malas grandes. Eu preciso de uma outra mala maior, mas Los pochetes. não agora. Pochetes son riñoneras, como le decimos nosotros. Ai, que linda essa bolsa. Bem grandinha. Una así. Olha que fofo. Ah, mira qué lindo. Nossa, muito lindas. Muito lindas. Aqui, ó. ¿Llegamos a dónde? Na avenida principal. Avenida 7 de setembro. Avenida 7 de septiembre. Isso. Acá está cartel. Avenida 7 de septiembre. Vamos a caminar, esta es la parte Vamos um donde pouquinho están pra todas lá las... Sí, e depois a gente volta. dale, vamos un poco más para allá y después volvemos. Bueno, yo no escuché, pero Isa sí escuchó. ¿Qué es lo que nos dijo una señora? Uma moça acabou de passar do nosso lado e falou pra você guardar o celular. Ela falou, guarda o celular, moço. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muy vamos a parar peligroso. acá la filmación y cuando nos sintamos un poco más seguros, así, más tranquilos, ahí sí sacamos de vuelta la cámara y filmamos, porque si no es como muy... Estamos sacando el celular y se nota demasiado que somos, yo por lo menos que soy turista. Uhum, Sim. você mesmo. Bom, guarda. Bueno, ¿qué te vas a probar? É, como não tem provador, tem que enfiar por cima, então, da roupa. Esta Isa no tiene vergüenza. Eu não. Ai, é muito... Es pequeño, É ¿eh? pequeno. Sí, es pequeño para você. É muito pequeno, não serve, não serve. ¿Todos son del mismo tamaño? Sim, porque não achei GG. Bueno, entonces É muito, depende do formato também. Gostei dessa, mas não tem. no va a dar. Vamos ver o outro. O outro é um tecido linho e acaba que é maior a confecção. Sí, la tela es muy buena, ¿eh? Ah, ese va a dar. Parece mayor. Sim, é porque o tecido é linho. Geralmente o tecido linho e as confecções são maiores. Não deu também. ¿No amor. deu? A minha bunda é muito grande. Minha bunda. Mas na parte de baixo, sim, é Ficou maior. boa.
Não deu. Vamos caçar um GG. Vamos ver se a gente acha. En el centro comercial de Salvador podés conseguir absolutamente todo, desde ropa, electrónica, accesorios para el celular, comida, frutas y verduras. Aconsejamos no sacar el celular. Cada toma que hacíamos nosotros era exponernos, pero decidimos igualmente correr ese riesgo. Además, en el centro hay un shopping. En el shopping sí es mucho más seguro poder filmar y hacer compras más relajadamente. ¿Por qué estás yendo a los comercios de aqui? O que te está parecendo nos comercios de acá? Tem uns preços bons, mas eu não tô achando a minha numeração. Olha que coisa boa. Sí, Os preços são bons e tem bastante variedade. lo que encontramos barato y bueno son todo lo que es lençóis, sábanas. Sim, e também a loja que a gente passou também do 20 tinha muita variedade. Também tinha roupa de homem também a 20. Bueno, seguimos. Seguimos. Guardamos el celular y seguimos. Bueno, ¿qué vamos a comer? Não sei, vamos ver o que tem. Eu não sei. A gente tem que olhar aqui o cardápio. Como café da manhã, ensopado de boi. Como desayuno. ¿Comerías eso a la mañana? Se eu tiver com fome, com certeza eu comeria. Bueno, gente, ya tenemos comida en mano. Vamos a almorzar. Así que hasta acá el paseo de la mañana. Seguimos a la tarde, vamos a ir al mercado público. Sim. Vamos al mercado público a pasear, a conocer un poco y vamos a ver qué es lo que hay por esa parte de Salvador. Iniciamos nuestro paseo de la tarde. Ya estamos cerca del Mercado Modelo, se llama, ¿eh? Sí. No es mercado público, Mercado Modelo está ahí atrás. Pero primero vamos a preguntar cuánto nos sale para ir al Morro de Sao Paulo, que queremos ir mañana posiblemente. Sí. Así que vamos a ver los precios y después de eso vamos a ir al Mercado Modelo. Sí. ¿Vamos? Vamos. Desde acá salen las embarcaciones hacia el Morro de Sao Paulo. Vamos para allá. Bueno, mañana viajamos finalmente a Morro de Sao Paulo. Nos salió 151 reales con 81 por persona. Salimos mañana 10:30 de la mañana. Son 2 horas y media de viaje, ¿no? Dijo 2 horas y media de viaje hasta el Morro de Sao Paulo. Así que mañana vamos para el Morro de Sao Paulo. Estamos entrando al Mercado Modelo de Salvador, lugar histórico. Me gustaron estos chinelos, miren qué lindo. Amor, Ah, mira qué lindo. olha que Así me quiero vestir Sí. yo. Viene esta onda. Quanto tá a blusa? 100% algodão, tem todos os tamanhos. Que tamanho seria? Não, tô dando uma No, olhada, olha. odiando. Olha que bonitinho, já. Sim. Tipo, combina, né? Sí, sí, conviene. Branca também, a short. Deixa eu falar, tem um listrado, tem um branco, também tem um listrado, tem um branco. Você pode botar no mesmo tom. Ah, a gente tá dando Esta es la uma onda de olhadinha acá. hoje mesmo. A gente tá bem pra Este es conhecer. el outfit Obrigada. de acá. Miren qué lindo, hecho a mano todo. Não, não precisa tirar, não precisa. A gente só tá dando uma olhada. Bien, Ah. sí. Obrigada, tá? Obrigado. Bueno, este es el instrumento que se toca cuando se baila capoeira. Y una cosa que me estaba comentando acá el hombre es que las semillas que están dentro de este instrumento son de Pau Brasil, Palo Brasil, que es un tipo de árbol que, dato de color, Brasil se llama por ese árbol. El país Brasil se llama por esse árbol. Así que miren toda la historia y la... Ah, ahí está. Semente de Pau Brasil. Fíjense todas las conexiones históricas y culturales que hay en un solo instrumento. Miren, hecho de coco. Vários sentidos. Por aqui, coco, madeira, couro, caracol. Ajá. Top.
Esse é uma maraca Maraca. de PVC. E é o pandeiro, né? Pandeiro. Pandeiro. E aqui dali, cuíca. Ah, la cuica. Onde que tá? A cuíca é um cuíca. tecido molhado Sim. com água, só esfregar Sim. no palito. Para mudar o som. Yeah. Eu sempre quis tocar cuica. Couro de cabra. Couro de cabra. Couro de PVC, cabra. Madeira que faz birimbau. Isso não quebra. E ela assim de coco. De coco. E essa daqui você pode ajustar, mudar o som. Ah, tá. Essa é a mais legal. Bueno, gente, y salimos del mercado Modelo. Lamentablemente no podemos ir a visitar el elevador, este lugar típico de acá de Salvador, donde es muy visitado por muchísimos turistas porque está en reforma. Así que una pena que no lo podamos visitar porque queríamos ir a conocer y bueno, sacar unas lindas fotos desde ahí, pero no se puede, está en reforma. Bueno, gente, y hasta acá el video de hoy. Ya mañana vamos a estar en El Morro de Sao Paulo, vamos a viajar para allá, así que ahí va a comenzar otro video. Nos despedimos desde el Mercado Modelo, pleno centro de Salvador. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse, dejen su comentario, hagan todo ese proceso que siempre nosotros les pedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Tchau. Chao.